Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Como dice, con un solo clic y ya. Y bueno, el resto habla en ese idioma infernal. Y muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP y el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y lo de siempre, ¿no? Como dijo el líder, tralala, la prensa está bien en todo menos en la fecha del periódico. Y hoy dicen miércoles 5 de agosto, como el lunes va a caer 10 de agosto, miércoles 5, jueves 6, viernes 7. Sí, hoy es miércoles 5 de agosto, no han mentido en la fecha del periódico, lo cual da una muestra más de la sabiduría del líder Tralala, que descubrió, seguramente después de una ardua reflexión, que la prensa, como él dice, la prensa, que lo único que no miente es en la fecha del periódico. Porque si mintieran en la fecha del periódico no vendieran ni uno, ¿no? Tampoco es que vendan muchos últimamente, ¿no? Ya no estamos en la época de cuando yo era muchacho, o no tan muchacho, y ya adulto, y que usted veía pues tirajes de 100 y pico mil periódicos. Y claro, ¿y la Caperucita Roja en qué brazo llevaba la canasta? Era mentira, pero era una mentira razonable. Una de las únicas, de las poquísimas cosas buenas de la ley de comunicación es que los obligó a poner el tiraje. Entonces aquí está uno, número de edición, tiraje total 30.836. Y acá está el otro, 10.569. Pero antes de eso, el uno tenía 100 y pico. Mira, el otro tenía, no podía mentir tan descaradamente porque no le creía, ahí sí no le creía a nadie. Pero tenía pues 50.000, 60.000. Está bien. Se acabó la mentirita. Está con nosotros alguien que está complicado por dos cosas. Una, por una cosa natural que no depende de uno, porque el hongo ese maldito, el fusarium, no es que le pide permiso a los cultivadores de banano, para nada, pero hay otro problema que es comercial, que sí depende de los seres humanos, y está con nosotros el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEDEBE, si no me acuerdo mal, el ingeniero José Antonio Hidalgo. ¿Cómo estamos, José Antonio? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por la No, por invitación. favor, esté en su casa. A ver, con la naturaleza uno no puede pelear, ¿no? Por ejemplo, al municipio de Guayaquil, hace unos meses, antes de que se dé la alerta del niño, dictó una ordenanza indicando que todo el mundo tenía que pintar los edificios. ¿Ya? Pero el municipio tenía que darte permiso para pintar los edificios. Y para variar la burocracia, entonces recién, al edificio en el que yo vivo, recién ahorita en agosto, le están dando el permiso y luego quieren que se instale una lona y entonces yo digo, oiga, pero usted quiere que yo pinte dos veces el edificio. Una antes del niño y una después del niño. ¿No? Una estupidez, pero bueno. El municipio de Guayaquil en los últimos años no es lo que era cuando estaban el ingeniero Febres Cordero y el abogado Nebot. Yo nunca he sido social cristiano, por si acaso, pero siempre voté por ellos. A ver, ¿cuál es el problema con el banano, el precio del banano ecuatoriano y el precio y la práctica comercial que están utilizando los supermercados de Europa? Porque para que se entere la gente, hace décadas que el negocio dejó de ser negocio de vendedores. Ahora quien pone las reglas del juego desde hace años son los compradores. Y cada vez son más hijos de la grandísima República de Papúa. ¿Cómo es la película? A ver, cuéntame. Pero verás que soy medio limitado. No, bien. con ese desafío, nosotros hemos venido impulsando una campaña constante, no solo como Banano del Ecuador, pero hemos logrado unificar una coalición de bananeros de Latinoamérica ¿Ya? que lo lideramos ya desde hace más de 5 años.
Y claro, uno de los desafíos que tenemos es que principalmente en Europa están las mayores cadenas de supermercados. Claro, Y así, Carrefour, por ejemplo, en Francia. y así es como se ve un banano que se vende en Europa. Todos los certificados que tenemos que cumplir, Es que esto es ¿no? broma. 12 certificaciones y nosotros levantamos un estudio ¿Me puedes? en donde, Cada circulito es una certificación. y donde dentro del esquema de certificaciones, el estudio es público en nuestra página web de AEVE. O sea, pero si usted si alguien pone a la venta algo con todos estos sellos, yo no compro video, man. Me pongo nervioso. Y, Esto es. y eso es uno de los grandes desafíos que hemos vivido en las últimas 2 décadas, principalmente en mercados como Europa y Estados Unidos. Dentro de este esquema, lo más alarmante no solo es el número de sellos, pero nosotros hicimos un análisis de todos los requisitos que implican estos sellos y cada mercado es libre de podernos exigir lo que ellos necesitan. O sea, yo te compro siempre y cuando me cumplas lo que yo. Sí, pero cuando ya hay una falta de homologación de los procesos, estamos generándole una carga muy grande al productor y exportador, al proveedor en sí. Y ese es el desafío. De los 12 sellos analizados, el 60% de los requisitos hay un traslape de esos requisitos. Están repetidos, ya entendí. Y eso es un problema, porque al final del día, si contabilizamos el número de auditorías privadas fuera de lo que tenemos que cumplir a nivel de las leyes nacionales, son 30 días de auditoría privadas al año. Entonces, empezando por ahí, O sea, nosotros un mes del año se un pierde mes- en auditoría. un mes del año. Empezando por ahí, obviamente todo esto genera muchos costos. Y el desafío es que a pesar de que tenemos un cumplimiento de todos estos requisitos, no hay un reconocimiento a lo largo de las últimas 2 décadas adicionales por parte de los compradores de esos esfuerzos. Y eso se lo ve en unas últimas publicaciones que incluso hizo Basic del análisis y CIRAT, del análisis histórico del valor del banano hacia el consumidor. Y ha decrecido su valor en la última década en un 20%. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero, A pesar de los requisitos, el banano, como es un producto de primera necesidad en estos mercados y es un producto de alto consumo, en la temporada alta. de alto consumo en todo el año. Porque cuando en la época de calor pero mucho. Sí, pero cuando igual uno se entra, consume, pero cuando uno entra a un Aldi, un Lidl, un Rewe en Europa, lo primero que uno ve al ingreso es la percha de banano. Entonces, es un producto gancho. Y al ser un producto gancho de primera necesidad, entran las promociones agresivas, en donde, siendo ese producto gancho, lo ganas los márgenes en otros productos, pero sacrificas el valor de este. Y esa ha sido la evidencia que hemos generado en el manejo del valor de nuestro producto. Y ahí es donde sacamos una campaña que se llama la campaña por la responsabilidad compartida con nuestros colegas latinoamericanos. Y empezamos a atacar mucho uno de los precios referenciales a nivel global, que era el precio del supermercado Aldi. Aldi fijaba el precio anual y Aldi el resto es una cadena de supermercado global, no Alemania. Alemana, porque Carrefour es francés. Sí, y dentro de este esquema, ¿no? Siempre ha sido históricamente en el que ellos fijaban el precio, eso se filtraba y los demás fijaban por debajo del precio alto. Eso lo acabamos hace 2 años con esta campaña. ¿Y qué es lo que les dijimos? ¿Qué método es lo esencial para poder fijar los precios? Y tienes una metodología que también tiene décadas, que ha venido creciendo por nichos, que es la metodología de comercio justo, de Fair Trade. Y ellos hacen un análisis de costo por cada uno de los países productores y publican estos costos y generan un diferencial de precio por cada uno de los países, porque yo tengo una estructura de costos distinta a Colombia, Centroamérica, etc. Y eso el que tiene más fumigaciones al año tiene costos más altos. Sí, pero nosotros somos el país con menos fumigaciones a nivel global, 22 ciclos al año versus 60, Hay 70 países que a nivel tienen global. más ciclos que semanas. Correcto. Entonces, dentro de este esquema, ¿no? Obviamente ellos sí tomaron la iniciativa de poder tomar como referencia el precio de comercio justo para las negociaciones. Ya, pero ¿cuál es el precio? ¿Cómo llegas al precio del comercio justo? Bueno, ellos generan un análisis de los costos
hay una mesa igual con todos los productores. ¿Quién les suministra los costos? Los productores. Los productores. Y ellos generan un análisis técnico sobre aquello. Auditado, supongo. Correcto. Y por cada uno de los países. ¿No? Esto es público, ¿no? Y obviamente... O sea, no es secreto. No, es público. No, es público. Y lo que generamos es que esto sea una referencia. Ahora, Aldi tomó esa decisión y en buena hora eliminamos el precio Aldi y 2 supermercados más siguieron ese ejemplo, Tesco, Sainsbury, pero las demás cadenas no, más bien aprovecharon que encareció las cadenas de estas 3 y empezaron a generar competencias más agresivas por sobreprecio. Entonces, ¿cómo queremos generar un cambio sobre los distintos retailers y compradores? Usted lo mencionaba muy bien al principio del programa. Hoy quien tiene el poder en la negociación son los compradores. Hace años. Y el mayor margen, en un estudio de Basic, el 45% del margen lo tienen los supermercados. Y dentro de este esquema, obviamente lo que nosotros estábamos motivando es que las demás cadenas también entren con esta referencia. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Han formado coaliciones de supermercados con sus distintas cooperaciones alemanas, cooperaciones de Países Bajos, y están dilatando esa decisión que ya 3 cadenas han tomado por distintos tipos de análisis que ellos han querido hacer igual para constatar los esfuerzos de sostenibilidad. No solo la exigencia de los sellos, pero ellos por medio de su cooperación, por ejemplo, hay un estudio de cooperación alemana que vinieron a analizar el origen del banano ecuatoriano que va a Alemania y dijeron, bueno, si tengo que generar este reconocimiento, quiero ver si cumples con el salario digno. Lo hicieron. Y la publicación igual está en nuestra página web y salió que el 99.6% de todo el análisis del banano que va a Alemania cumple con salario digno y los estándares de sostenibilidad. 99.6%. O sea... Diferenciales de 0.04 que son márgenes de errores que en la estadística son normales, ¿no? Y obviamente ahí hemos mantenido esa campaña de exigencia que haya eso. Ahora... Bueno, y cuando encontraron eso, ¿qué dijeron? Que tienen que analizar, tienen que volver a hacer. Entonces estamos en esa... Acuérdense que yo soy limitado. Si alguien viene a ver cómo es la película, ve la película y encuentra que el 99.6% del guión, de la escenografía, de la actuación de los actores, que no hay tipos malos, que no hay pedófilos, que no hay abusadores, 99.6 está bien. ¿Qué tengo que analizar si el 99.7 está bien? ¿Qué vas a analizar? ¿El 0.4? Esa es nuestra pregunta hacia ellos. Y la verdad ¿Y qué han contestado? La verdad es que hemos elevado esta discusión a nivel de la FAO. En el FAO hay una plataforma multiactor que es el Foro Mundial Bananero, donde estamos todos. Y ahora en octubre vamos a tener una reunión global para tocar estos puntos y que tomen decisiones. De comida. Sí, pero hay dentro del FAO de Naciones Unidas hay una plataforma multiactor que es el Foro Mundial Bananero, donde nosotros somos copresidentes de esta plataforma, pero están supermercados, certificadoras, países productores. Lo hemos elevado hasta acá para poder tener una decisión de las demás cadenas, ¿no? Yo creo que ya han hecho todos los esfuerzos de verificación, tenemos todo este tipo de estándares y tenemos que elevar el valor del producto hacia el consumidor final. Esa es la primera discusión. Pero a ver, perdón. Vuelvo a repetir en mi defensa que yo soy limitadito. A ver, ¿cuál es el efecto en el valor que el comprador le paga al exportador por la caja de banano de 44 libras? En el Japón, al menos hasta que yo estuve metido en el tema, ellos compraban la caja de 22 libras, cosa que el SRI de ese tiempo nunca entendió. Y una de las glosas a Bananera Novoa que terminó con la clementina confiscada, vamos a hablar claro, ¿no? Era que cómo usted le ha vendido 10.000 cajas o 100.000 cajas a Amberes o Hamburgo, diga usted a $40 la caja, y a Japón le ha vendido también 100.000 cajas, pero a $20 la caja, porque son la mitad de libras, pues estúpido. Nunca lo entendieron. Esa es la parte de la glosa. ¿En qué incide que los supermercados digan, ok, no vamos a usar el banano como gancho, o si lo queremos usar como gancho, es nuestro problema? Ya. Es su problema. Pero ¿en qué incide lo que te pagan? Esa es mi pregunta. El problema es que porque a ti lo que te importa es lo que te termina pagando. Pero si esto es un círculo vicioso.
si es que el valor del producto hacia el consumidor final continúa siendo menos de €1, la presión por kilo, menos de €1 por kilo. ¿Cuántos bananos son un kilo aproximadamente? Puede de ser los nuestros, ¿no? Sí, puede ser Porque un clúster, ¿no? Pero de las Canarias, los juguetes esos han de ser como 20 sí, bananos. puede ser un clúster, pero más que eso, focalizado ese valor. En los últimos 20 años no se ha movido ese valor, más bien generando estas promociones agresivas lo reduce. Y ese es el problema, que cada año, a pesar de que los requisitos se vuelven más exigentes y lo cumplimos y tenemos que cumplir con nuestros clientes, no se genera una retribución en torno a esos esfuerzos. Y claro, si es que tú estás ofertando cada vez más barato al cliente, es un círculo vicioso a toda la cadena, porque presionas toda la cadena. Dice, mira, yo estoy vendiendo el banano a tanto, yo no te estoy mintiendo, no te estoy robando. Correcto. Aquí está, yo lo vendo a tanto. Como lo vendo a tanto, no te puedo pagar más. Correcto. Perdón, pero tú lo estás vendiendo a tanto porque te da la puñetera gana. Así es. Esa es la discusión que estamos teniendo. Yo creo que estas plataformas multiactor... La Cancillería y el Ministerio de Comercio. Lo conocen, estamos muy alineados con las distintas embajadas en este trabajo. Yo creo que en los últimos años hemos hecho varias aproximaciones, principalmente en Bruselas, con el embajador, Javier Aliá. Ahora tenemos una embajadora, hemos estado en contacto con ella. Ahora también vamos a poder realizar distintas sesiones. Ella conoce ahora la problemática que nosotros tenemos. Tenemos nosotros un equipo del clúster bananero del Ecuador en Bruselas, trabajando en posicionamiento, en manejo reputacional, y es un equipo activo que ya lo tenemos casi 6 años. Nosotros hoy no somos reactivos, anticipamos las crisis que tenemos en nuestro mayor mercado como región, que representa hoy el 32% de nuestro producto. ¿Qué cosa? La Unión Europea. La Unión Europea. O sea, de ahí no está incluido ni Rusia, no, ni el Reino Unido de la Gran Bretaña, porque ya no está ellos ya no están en la Unión Europea. La Unión Europea en sí, como región, 32%. Rusia, 22%. ¿Tanto es Rusia? Sí. Es nuestro mayor mercado como país. ¿Y si les pagan? Sí, no, porque o sea, obviamente... En una época que alguna gente quebró hace años. Obviamente los rusos no pagaban. Obviamente hay desafíos ya uno a uno con distintos tipos de clientes, ¿no? Pero en general el mercado paga. Sí, en general el mercado. Era un problema. Sí, en general el mercado, obviamente nosotros, al ser un producto de primera necesidad y tener licencia de la OFAC, podemos ingresar a Rusia a pesar de los desafíos que existen. Y hay que mantener ese gran mercado. 32 la UE. Sí. 22 Rusia. Sí. Me da 54, a menos que mi aritmética esté confundida. ¿Cuánto es Estados Unidos? 10%. Alrededor del 10%. Pero nada. Yo me acuerdo que Estados Unidos era bastante más del 10%. Sí, pero Centroamérica ha venido ganando espacio. Obviamente han crecido sus inversiones de distintas multinacionales allá, y la distancia es mucho más corta. Entonces, además, el desafío competitivo logístico en ventaja lo tienen ellos. Pero, por ejemplo, entre el año 99 y el 2002, que me consta porque estuve allí, yo manejé la parte internacional de bananera, básicamente de Joseco y La Plata, hermano. No, La Plata, hermano, no pagaban, no corten. Simple. Así es. No, es que si no cortamos se pudre, no me importa, no corten. Entonces uno llegó a Álvaro, pues si no me van a pagar, ¿para qué voy a cortar? A ver, pero en Nueva York, porque en Nueva York, para los que no han estado allí, en Nueva York el banano se vende en las esquinas, en los puestos. Sí. Y se veía pues bonita banana en todas partes. En los puestos callejeros de Nueva York, en los años 99, 2000, 2001 y 2002, que a mí me consta, era todo o casi todo bonita banana. No, y sigue siendo una de las marcas más fuertes a nivel de marcas a nivel global. ¿No? En nuestra estadística aparece, está en las top 5 marcas a nivel global. Top 5. Sí. Ahora, yendo pero hacia... Solo 10 por espera, 32 más 22, 54 más 10, 64. ¿A dónde va el otro 36? 14% Medio Oriente, 6% Asia, y tenemos países africanos también, cerca de un porcentaje ya minoritario. Cono Sur, 6%, y el resto, pues ya hay algunos países ahí que están... El TLC con China, ¿cómo está en el tema banano?
Yo creo que fue un gran paso. Nosotros como sector bananero realizamos un primer plan estratégico de todo el sector a partir del año 2020 con el TEC de Monterrey y lo vamos renovando cada 3 años. Y dentro de este plan, una de las prioridades en ese tiempo era acuerdos comerciales con Asia. Tenemos que empezar a mirar Oriente para diversificar más nuestra posición en Asia. Además China, Corea y Japón. Si le sumas la India, son a la mitad de la población humana. Claro, carga arancelaria bastante altas. China en ese tiempo teníamos 10%, Corea 30%, Japón 30%. 30% Corea. Porque Corea no produce banano. Pero es un referencial en torno a la carga arancelaria que está imponiendo a todos los países que ellos importan banano. Entonces, empezando por ahí, cargas arancelarias altas en Oriente. En Japón 20% el primer semestre, 10% el segundo, es un arancel diferenciado. Y teníamos que empezar a atacar la carga arancelaria para empezar a proyectarnos de que el 6% que representa Asia para nosotros pueda llegar a un 12 o un 15 y diversificar un poco más nuestro pie de exportación, que a pesar de que el banano es uno de los sectores más diversificados en exportación, llegando a más de 70 países, pero ese era el enfoque. Entonces, en buena hora se dio el acuerdo comercial. Hoy estamos en un 7% porque la negociación con banano fue un desgravamen del 1% anual, o sea, 1% anual en 10 años, obviamente. Entonces vamos a llegar en 7 años más a cero. Y yo creo que cuando ya lleguemos a cero vamos a poder duplicar nuestra posición a China. Hemos venido incrementando igual poco a poco nuestro esquema. Una capacidad de absorción de banano, de todo, mejor dicho. De todo, bueno, son grandes productores de banano, el segundo mayor productor del mundo. Alcanza, pues, jefe. Pero son 1.400 millones. Pero lo que hay que ver, sobre todo, más que el número de población, es el número de población en clase media, son 800 millones, y la proyección de ellos en el plan quinquenal. Cuando uno sigue el plan quinquenal del gobierno chino, ellos tienen un plan de urbanizar el 60% de su territorio, lo cual van a quedar con menos territorio agrícola. ¿Y por qué? Porque la clase media hoy y clase alta y clase media creciendo es más exigente en los alimentos, es más exigente en el tema de salud. Y en el tema referencial de frutas, hoy esa clase media prefiere frutas importadas de acuerdo al origen en los esfuerzos que pueda haber en un producto más saludable, con suelos saludables, con microclimas saludables. Traducido una palabra, nosotros. Correcto. Ecuador. Entonces eso es una de las grandes ventajas en cómo vemos la proyección de China. Hoy los ecosistemas o los clústeres de China ya no están al enfoque que tenían hace 40 años de fábricas de ensamblaje. Hoy esos clústeres son recrear ecosistemas como el de Tencent, como el de Alibaba, para dinamizar consumo interno. Entonces cada vez más los países que tenemos una ventaja comparativa en alimentos, vamos a tener una gran oportunidad en China. Entonces eso es una gran referencia en cómo nos estamos proyectando ese arancel cero. ¿Cómo actualmente, cuánto influye el peso de la exportación de Filipinas a China, que está ahí frente a frente? No, es el mayor proveedor. ¿No ganan largo? ¿En cuánto tiempo demora un barco ahora en ir a China? Nuestro hoy, con uno de los servicios más eficientes, 21 días, sí. Pero puede darse hasta 35, obviamente. Sí. Pero obviamente Filipinas está a no poco. Está al frente. Entonces sí es un desafío, pero hay que recordar que hoy Filipinas está, y vamos a ese primer punto que usted mencionaba en la agenda, Filipinas ha venido pasando por un gran desafío fitosanitario. El Fusarium raza 4 nace en Asia, sí. Y ellos han venido decreciendo su producción por varios desafíos, entre esos Fusarium raza 4, Bonchitop, desafíos fitosanitarios en un 38-40% de su producción. Menos. Entonces es bastante. Sin embargo, hemos visto que inversiones chinas han desarrollado plantaciones de banano en Vietnam, en Laos, en Camboya, y Vietnam ha crecido en producción y exportación en un 1000%. Es que, claro, ha crecido un 1000% porque era sí. Pero a lo que voy es que... Ten cuidado con Vietnam, porque Vietnam es como China, comunista que es un partido único, pero en el resto, el capitalismo salvaje la muestra hace ellos. Mira los salarios que pagan. Así es. Y claro, nosotros no subestimamos a nadie. Obviamente estamos atentos a los movimientos que se dan con los países, pero estamos seguros del tipo de producto que producimos. Y sin duda,
al ser ese el desafío en Asia y al tener una confirmación ya de Fusarium Raza 4 en Ecuador desde el año pasado, Sí. eso aprendió las alertas, claro, pero... hemos tenido una gran, o han hecho bien las cosas y aparte hemos tenido suerte. Yo recuerdo haber tenido programas la pandemia fue el 2020, el año 2021. Hace 5 años ya hablando del Fusarium y todavía, y que venía y que no venía, y que lo estamos parando. Y lo hemos logrado parar 4 años. Pues me dice que el año pasado se confirmó el año pasado. En la región, en Colombia, fue el primer hallazgo en el año 2019. Sí. Y a partir de ese año creo que todos prendimos las alertas, elevamos esto a una emergencia nacional, desarrollamos un plan preventivo de Fusarium Raza 4, lo llamamos a un COE nacional para que todas las entidades estemos integrados. Y empezamos campañas, incluso con fondos de cooperación alemana, que se llamaba la campaña Estamos Alertas, para poder trabajar con los productores en medidas de bioseguridad, porque para la audiencia, el Fusarium Raza 4 es un hongo, es una enfermedad de suelo que no tiene cura, no tiene un tratamiento y se queda en el suelo por 40 años. Entonces, ese es el gran desafío que hay. El método preventivo. ¿No tiene cura? No. Y se queda por 40 años. 40 años en el suelo. O sea, donde cayó el Fusarium, vamos a hablar claro, se jodió. Sí. 40 años, ¿no? Eso es uno de los grandes desafíos hoy de toda la industria. ¿Y eso de banano. tiene Filipinas? Sí. Y Bonchitop, que es otra enfermedad agresiva. Otro coso, ya. Pero dentro de la presencia, obviamente, ya acá, uno de los métodos a lo largo de este año es que desde el año 2019 se implementaron los costos de las medidas de bioseguridad en el precio oficial para que se implemente. Se ha capacitado a nivel del Ministerio de Agricultura, Agropecuaria. Nosotros, incluso como gremio, iniciamos un programa que se llama Brigadas, con Prefectura de Guayas y Los Ríos, con fondos nuestros, donde llegamos a cerca de 1.400 productores capacitados, entregados kits de bioseguridad. Entonces yo creo que ya el periodo de capacitación y que puedan conocer los métodos preventivos ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo a nivel ya de la presencia después de todo el periodo de capacitación, encontrar, y todo esto es público? El proyecto de brigadas, uno ingresa a la página web de AEBI y está todo el esquema, incluso el análisis que hemos hecho satelital y en campo de las medidas de bioseguridad, cómo están implementadas en cada provincia y los niveles de alerta que tenemos que nosotros tener. Con miras incluso ahora en una herramienta climática que hemos actualizado con información satelital que está abierta al sector, en torno a miras del fenómeno del Niño, porque para nosotros las inundaciones de las plantaciones no es lo que más nos preocupa, porque en infraestructura estamos preparados. ¿Qué es lo que te preocupa? Lo que nos preocupa es la dispersión de las enfermedades, el manejo de la cigatoca, moco bacteriano, Fusarium Raza 4. Obviamente en un invierno prolongado tienes mayores condiciones de dispersión. Aquí no sería un invierno prolongado, sería un niño. Sí, a lo que me refiero, sí, agresivo. Pero sin duda esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nos hemos planteado como gremio? Una ruta de innovación, ¿no? Variedades. Tenemos que trabajar en poder tener la mayor cantidad de variedades. Déjame tomarle una foto. De variedades. Venga, si le tomo una foto y te la mando, ¿la puedes poner en pantalla? De variedades resistentes al Fusarium Raza 4. Y hemos anunciado ya este año un programa en el que estamos entrando con Embrapa Brasil, cofinanciado con la CAF. Sigue, por favor. Y dentro de este programa cofinanciado, obviamente es que ya Embrapa Brasil es una entidad de investigación muy grande en desarrollo agrícola, en hibridación convencional son uno de los más avanzados y ya tienen una variedad en Cavendish con resistencia, o sea, ya tienen un hallazgo porque han venido trabajando con Costa Rica y Colombia. Nosotros estamos entrando al programa, es a 5 años. Y esperemos que a 5 años podamos nosotros ya poder generar ese anuncio conjunto con Embrapa. Son fondos del gremio y es una cooperación técnica del otro 50% con CAF. El segundo programa... ¿La cooperación de CAF es reembolsable o no reembolsable? No reembolsable. O sea, lo hemos conseguido. Es una ayuda. Es una ayuda. Es un 50%. Y la CAF funciona. No, sí, muy bien. Y lo anunciamos ahora. ¿Por qué funciona? No la maneja ningún gobierno.
pero la verdad es que es muy propositivo lo que se ha generado, Oye, obviamente. Antes de continuar con el tema, porque ya vamos a entrar al tema del fusarium y la cosa. Una pregunta. Nosotros somos el principal exportador de banano del mundo, ¿no es cierto? Exportador. Sí. Pero no somos el principal productor del banano del Así mundo es. y nunca lo hemos sido por razones de tamaño. ¿Quién es actualmente, la India o Brasil? La India es el mayor productor, en segundo lugar está Brasil, China y ahí Brasil. Claro, es que Brasil son 190 millones de personas y los otros son 1.400 y pico. Ya la India pasó a China. Entonces, claro, o sea, por más banano que siembren no alcanza. Son demasiada gente. Correcto. Y Brasil tiene su propia variedad, que es el Prata. Es otra variedad. Es otra variedad que ellos ¿Y cuál consumen. es la diferencia? El tipo de banano, el sabor, la durabilidad, etcétera, son varios esquemas de manejo y el mercado se ha acostumbrado a esa variedad. Entonces, bueno, sí. Cuando yo estaba en el tema, en el mercado de Japón, que es un mercado que demanda altísima calidad, el banano ecuatoriano tenía premio por sobre todo los demás bananos, excepto sobre una pequeña producción de Taiwán, que era muy dulce. Esa tenía un premio un poquito mayor, pero era una producción mínima, o sea, llévatela. En Filipinas, sobre todo, es la diferencial se llama el Highland. O sea, claro, las tierras, sí. Claro, es el banano de tierras altas, sí, porque genera más grados Brix y más además dulzor. hubo una grave polémica sobre los métodos y las políticas no muy aceptadas por las Naciones Unidas, ni por la FAO, ni por nadie, como hicieron en Filipinas, donde verdaderamente hay dictaduras, ¿no? ¿Sabes qué? Despéjame toda esta gente de aquí, lárgala donde se vayan, me importa un carajo, vamos a sembrar banano en tierras altas. Eso hizo Filipinas, estoy hablando del año 2000. Pero entérese, doctor Hurtado. Pero en efecto es un diferencial que ellos tienen. Pero acá es una variedad. Ok. A la India nunca le hemos vendido banano, ¿no? No. Son grandes productores. Incluso ellos ahora están empezando a sacar ciertos excedentes al mercado africano, ¿no? Eso hay que estar bastante pendientes. Bueno, es que ellos están cerquita también. En los métodos que ellos están aplicando. Es que de nuevo tenemos el problema de la desventaja geográfica. Claro, sirvió para que Colón no se muera de hambre ni de sed en la mitad del océano, porque se encontró con un continente que va de punta a punta, que nadie sabía que existía. Pero, por ejemplo, la India está al lado de África, Filipinas está frente a China y a Japón. Entonces tenemos un problema de desventaja geográfica y tenemos que pagar Panamá. Correcto, pero sin duda... A ver, pónmela para que... Miren, a ver, tienes acciones para innovación, dale. Ahí la gente lo está viendo. Sin duda, uno de los grandes desafíos es seguir trabajando con la agenda de competitividad, pero ese es el rol del clúster hoy en día y de estar organizados en torno a los temas de política pública y posicionamiento global. Ahora sí. Y el tema de competitividad va también alineado a las acciones para innovación. O sea, biotecnología y materiales genéticos. Hemos firmado con Embrapa y con la CAF un desarrollo a 5 años para cultivares Cavendish resistentes a moco y a fusarium en varios métodos. ¿Hay variedad de Cavendish resistente a...? Ahora lo estamos probando con Embrapa. Ya hay unos resultados que tenemos que irlos trabajando a lo largo de este programa 5 años, y tienen métodos de hibridación convencional por los cuales son ellos conocidos, soma clonal inducida en laboratorio, mutagénesis, y el segundo programa que lo lanzamos este año es un programa con la SPOL, con el CIBE de la SPOL y fondos BID, y la SPOL ha venido generando una gran investigación a nivel del CIBE en el manejo de moco bacteriano, o sea, en soluciones integradas y variedades. ¿Qué es el moco bacteriano? Es otra enfermedad de la cual estamos nosotros sufriendo también como productores de banano. ¿Qué origen tiene? Es también un hongo, un virus, una bacteria. Es una bacteria. Es una bacteria. Tiene los mismos síntomas del Fusarium raza 4, pero es una bacteria. Esta sí se la puede tratar. Claro. ¿No? El desafío es que hoy esta bacteria, a diferencia de cómo se está comportando el Fusarium, tiene una dispersión muy agresiva. Y por ejemplo, ya tenemos cerca de
en los hallazgos 3.000 hectáreas afectadas. Sí, sí, enfoco con el moco. Con el moco, con los focos. No estoy hablando de... No. Estoy hablando que no son juntas, de los focos. Ya peor, ¿no? pues. Yo preferiría que las tenga juntas. No, son focos, pero es más fácil de combatir. Es uno de los grandes desafíos hoy fitosanitarios que tenemos, la forma en cómo combatir bioseguridad y dos también métodos para poder atacar a tiempo cuando ya hay un desarrollo de esta bacteria. Ahora, hemos entrado a este programa con la SPOL, es a 3 años, y ellos en tipo de tecnología vienen trabajando muy avanzadamente con mutagénesis química, control biológico para distintos esquemas de soluciones. Y vamos a tener un periodo de seguimiento cada semestre de los avances que ellos vayan teniendo y vamos anunciando el sector. Aquí hay fondos del gremio, en especies, participación de las entidades públicas y también fondos del BIT. Así que hemos iniciado este programa y también estamos con un convenio con Beyond Seeds, con investigaciones que puedan complementar los hallazgos, igual que hemos identificado acá con SPOL y con Embrapa, Brasil, para poder encontrar otros métodos de investigación experimental para el desarrollo de variedades y de métodos de tratamiento para el Fusarium y moco. Y a los desarrollos privados hemos trabajado en que se dé el reglamento ya hace 2 años para introducir material genéticamente modificado, no transgénico, pero con una variedad genética, y vale la pena la diferenciación por el desafío constitucional que hay en transgénesis, pero, ay, Dios mío, pero dentro, la maldita constitución dentro de ese esquema, obviamente al darse ese reglamento, 2 empresas que ya habían anunciado materiales resistentes o tolerantes al Fusarium raza 4, ya han ingresado el material, ya ha pasado algunos años, y en este caso Galitec con la Formosana 218 ya está en etapa comercial. Yeah. Y el GAL de Raham Meristem, que hoy fue adquirida por la empresa Tropic de Inglaterra, ya está probando igual la variedad acá, todavía no está en etapa comercial, pero ya es un tipo de GAL resistente a Fusarium raza 4 o tolerante dependiendo cómo generen las pruebas. Pero ya tenemos 2 materiales que están en el país debido al trabajo que hemos podido dar seguimiento en torno al clúster para generar las facilidades también a los desarrollos privados, muy aparte de lo que estamos trabajando con estas otras instituciones que son proyectos a 3 y a 5 años. Y lo otro que esperamos que pueda darse, pero es el desafío que usted decía sobre la Constitución. Ya hay un anuncio en Australia por la Universidad de Queensland, que ellos ya tienen una variedad resistente al Fusarium, pero es transgénica. La variedad se llama QCBA4. Pero es transgénica. Sin embargo, la Constitución no prohíbe el ingreso de transgénicos, te da una salida, pero la salida es muy tortuosa. Te indica que para ingresar una variedad transgénica necesitas 101 votos de 151 asambleístas por cada variedad, que es la misma votación para sacar un presidente de la República. Wake up, man. Entonces, ¿por qué crees que pusieron el requisito? Cuando tú pones una mayoría calificada de 2/3, ya, se supone que es o para destituir al presidente de la República o para reformar la Constitución. Correcto. Aquí lo han puesto para no hacerlo, para permitir que entren transgénicos. No tenía idea que tenían el mismo nivel de importancia que destituir un presidente de la República o reformar la Constitución, pero como estamos en Ecuador, todo es posible. O sea, aquí ¿qué te asombra? Ese es Eso lo pusieron para decir, ve, ahí tienes, sí puedes. Anda, reúne por 101 votos. Y yo creo que ahí vale la pena, hemos venido anunciando igual que en cualquiera de las discusiones de leyes a nivel de la Comisión de Soberanía Alimentaria se debería considerar la disminución de la votación, pasar a 77 por lo menos, es una de las vías. Debería pasar a mayoría para un tema tan poco... A ver, yo sé que los que están en contra de los transgénicos a muerte se van a indigéstense, no hay ningún problema. Eso no es una cosa que necesite una mayoría calificada bajo ningún punto de vista. Estamos de acuerdo. Mayoría absoluta. 131, la mayoría absoluta, pues la mitad más 1. Se acabó.
77 votos y salir. Que son bastante menos que 100 y pico. Y salir de esto, pero son soluciones que hoy las tenemos a la mano a nivel global, pero no las podemos traer. Entonces, ¿cuál es nuestra ruta? Poder tener la mayor cantidad de opciones de aquí a 5 años ya probadas aquí en el país y que estén a la mano del productor. Sí, pero al paso que vamos, Perú, que no tiene estas estupideces en la Constitución, en la parte norte, que era un desierto, han sembrado un montón de cosas que antes nos compraban a nosotros y que ahora la meten de contrabando encima. ¿Ya? Bueno, esos son desafíos porque ellos no tienen la limitación transgénica. Mira tú el costo del arroz peruano sí, contra el costo de nuestro arroz. Es verdad. ¿Por qué? Porque el tipo de semilla que usan ellos. Es verdad. Perdón, no solo el tipo de la diferencia de semilla, el rendimiento. Y yo creo que, digamos, y en banano, ya por sí, nosotros en los supermercados y todo, importamos o consumimos productos que vienen ya terminados, que vienen con efectos igual de una transgénica. No, si hay cosas que tú compras aquí que dice contiene transgénico. Y el tema en semillas que, digamos, con métodos que son bastante validados, bien manejados, que no generan ningún tipo de repercusión al consumo humano, los estamos prohibiendo y más bien nos están limitando a herramientas que hoy existen para batallar desafíos fitosanitarios que hoy están causando muchos problemas a uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana. Es que, a ver, ahí hay un problema, un problema estructural, un problema filosófico. Recuerde vuestra merced, ¿ya?, que los mismos que tuvieron mayoría para hacer la Constitución del 2008, yo voté no por si acaso, pero perdí, ya. Esos son los mismos que mantienen la inmutabilidad del tema. Y uno pregunta, ¿qué estamos esperando? Que los demás, que sí pueden usar transgénicos, nos desplacen de todos los mercados en donde el uso del transgénico les da una ventaja competitiva brutal. Eso es lo que estamos esperando. Porque, a ver, en el tiempo puede pasar, ¿no? Sí, claro. Yo no digo que mañana, ni el año que viene, ni en 5 años, pero en 20 años sí. Sí, aquí el tiempo es una ventaja competitiva importante. Con eso puedo concluir la idea y por eso, digamos, estamos viendo varias opciones, pero tenemos estas limitaciones bien grandes. Una pregunta interna para ver si vean, los mitos son poderosos. La prueba es la cantidad de gente que va al cine a ver la película Odisea, que está obviamente basada en un hecho mitológico. No existió, ¿no?, producto de la imaginación de un genio como Homero, ¿no? Porque, a ver, Troya existió, pero la guerra de Troya, como está contada en la Ilíada, para los que la tuvimos que leer en el colegio, ni se parece pues a las películas y a todo el rollo. A ver, aquí durante mucho tiempo se sostuvo la idea de que la mayor producción bananera del Ecuador estaba en la provincia de El Oro. Pero hace unos 20 años, yo ya por razones de que tuve vinculación me enteré que no era así, que la mayor productora de banano era en ese momento Los Ríos y que Guayas andaba ahí cerquita. ¿Cómo estamos ahora? La provincia que más produce banano en nuestro país es la provincia de Los Ríos. Sí. Ahora, sí, lidera. Pero hace rato, no es de ahorita. Sí, hace rato. Ya. Ahora, ya cuando hablamos en número de productores... No. Yo hablo de cantidad de toneladas de banano. Los Ríos. Los Ríos. Allá. El número de productores, no, sí, claro. El número de productores pero, pero esa atomización resulta que a mí al menos me parece que es un problema, no una ventaja. Depende cómo uno también lo vea, y esas son las diferencias, al menos que en un esquema de sostenibilidad lo mencionamos a nivel global. La diferencia de otros países que la producción está en pocas manos, acá tiene un impacto social importante en todo el país. No, claro, esa es la parte buena. Esa es la parte buena. Parte mala es que al haber tantos es muy difícil hacer políticas públicas con es como regar agua o regar aceite.
A ver, ponle pues límites para poderlo decir, a ver, vamos a hacer esto. No, yo no quiero. No, a mí no me puedo. Pero sabe que hay, por ejemplo, procesos como los que hemos venido trabajando en los últimos 6 años del clúster bananero. Hemos podido integrar a varias asociaciones de pequeños productores. O sea, tenemos 8 asociaciones en un subcomité de pequeños productores. Son 1.200 pequeños productores. Que deben de ser básicamente de la provincia del Oro. Sí, la mayoría Obvio, son del Oro. Sí, claro. Y claro, sesionamos cerca de una vez al mes o espaciado para poder escuchar retroalimentaciones, comunicar los enfoques que tenemos con las comisiones técnicas del gremio y del clúster. Y tenemos muy buena retroalimentación en el manejo. Por ejemplo, hay productores que son comercio justo, fair trade, a nivel de sus asociaciones, cómo podemos apoyarlos en los procesos de levantamiento de información, de desafíos que ellos puedan tener con los sellos, de desafíos hoy que hay en la discusión de actualización, incluso en la Comisión Europea de los reglamentos para productos orgánicos, cómo transmitimos esto a nivel del impacto social. Y creo que al ellos interactuar y poder eso llevarlo a posiciones mucho más técnicas con resultados que vamos dando seguimiento, han creído mucho más en el proyecto. Y yo creo que son espacios importantes que hay que abrirlos a nivel de los sectores para poderlos consolidar. Así que yo creo mucho en el diálogo, sí, pero de ahí en aterrizarlo en puntos tácticos, medibles, y trasladar lo que se puede y lo que no se puede. Hay cosas que no se pueden, no. Pero hay cosas que sí lo puedes trasladar, sí, y que viene de estos claro, espacios. Y no tiene sentido perder el tiempo hablando y hablando y hablando de algo que ya demostraste que no se puede. O sea, hablemos de lo que se puede. Correcto. Y avancemos, vamos Correcto. para adelante, pero lo que no se puede, o sea... Y esa es parte de la dinámica del clúster. O sea, ahí, por ejemplo, cuando empezaron las primeras sesiones técnicas, lo primero que querían discutir es el tema del precio. No, eso nos va a dividir a todo el mundo, ¿no? O sea, aquí si comenzamos por allí, si comenzamos por ahí, no íbamos a empezar nunca. No. Empecemos, a usted y voy a comentar un tema en el Oro. ¿Le molesta el tema de la tarifa de agua? Sí, me molesta porque me están cobrando por hectárea y esto me está generando un gasto innecesario, no veo que hay buen servicio. Ya, perfecto. Desarrollamos, y voy a poner solo uno de los puntos en el tema del clúster. Desarrollamos un esquema de análisis del cobro de agua en la provincia de El Oro. Y era la única provincia que te cobraban por hectárea. Y no había un buen servicio en el manejo de canales. ¿Qué hicimos? Además, ¿cómo le cobraban a los bananeros? Por consumo, por cómo la ley de recursos hídricos. O sea, a ver, aquí consumas o no consumas, tiene 100 hectáreas, es tanto. Sí. Pero eso es un asalto, pues. Entonces, eso venía pasando por muchos años. Entonces, elaboramos igual una discusión en el marco jurídico, tuvimos acercamientos con la prefectura, obviamente primero con las entidades públicas, generamos una posición técnica, pasamos por un proceso de diálogo, pero cuando no llegamos a nada, tuvimos que poner una acción legal. Y la ganamos recién, después de 3 años, en contencioso administrativo tributario. ¿Y a usted le parece raro? Y lo ganamos. 3 años no está. No, pero considerando Ecuador, no. Acuérdense dónde está. No, pero lo ganamos. Pero después. ¿cómo puede demorar 3 años una cosa tan obvia? Esos son los desafíos que tenemos a nivel de las discusiones. Obviamente lo que queremos es que a nivel primero del diálogo técnico podamos hacer. ¿Quién es el que cobraba? La prefectura del Oro. Entonces ganamos eso y hoy estamos ya, después de haber ganado obviamente y declarar ese cobro ilegal, ya ajustando de acuerdo al análisis técnico que hemos levantado. ¿No se le ha ocurrido demandar al prefecto o a los prefectos que hayan implementado esa forma ya lo hicimos. Delictiva? Es que ya lo hicimos. Y ganamos. Al del Oro lo hicimos, a la prefectura. ¿Por qué ganaron? Oye, ganamos declararlo ilegal y ya no se puede cobrar por hectárea. Ahora vamos a pasar por un cobro por consumo, como debe ser. Pero no le han iniciado, pues no han pensado en iniciar un juicio penal, porque lo que el señor estaba haciendo en cualquier parte del mundo se llama estafa. Yo creo que nuestro objetivo es generarle competitividad al sector. Sí, pero estamos cumpliendo con lograr generar que las autoridades no
hagan esas barbaridades. Bueno, eso no, Me salió en verso. no sería una pero decisión. Pero una decisión de los afectados. Sí, ¿no? eso obviamente lo puedo poner siempre a discusión a nivel de los afectados, porque nosotros actuamos como ejecutivos de acuerdo a las decisiones de los agremiados, ¿no? Alguien que le cobren por hectárea, gaste o no gaste agua. O sea que, pongo un ejemplo, suponiendo que alguien así sea medio raro, ¿no? Y viva él solito en un departamento de 10 pisos, porque colecciona cosas y tiene cada cosa en un piso, y vive él solo. Hay gente que va a limpiar y todo. Y resulta que le pretendan cobrar, no por consumo, sino por el área de cada piso. Pero eso es una imbecilidad, pues. Estamos de y mejor y una zapada. Pues, ¿no? A ver, cuando algo es obra o alguien que es muy bobo, muy vivo siempre, en Ecuador es muy vivo. Pero a todos los muy vivos les llega, como es el dicho español, a todo cerdo le llega su San Quintín, porque se mata en ese día, en la matanza, para hacer morcillas y para sacar el jabón, el jamón de jabú. Ganamos la acción. Ahora, obviamente, esperamos que acojan nuestra propuesta técnica. La desarrollamos con consultores de Netafim en un consenso. Que se cobre obviamente en el esquema de consumo, pero desarrollando los costos que deben de ser por cada uno de los sistemas de manejo de agua. O sea, no puedo, meter el drenaje ahí en los costos, mezclarlos. Cada sistema tiene su gasto. Y eso tiene que ser transparentado por el usuario de cada uno de los sistemas, porque tenemos que hablar de una gestión transparente. Claro. Entonces, eso es lo que hemos levantado. Esperemos la próxima semana, el día martes, ya tenemos una reunión nuevamente con la prefectura para esperar cerrar esto y con la autoridad del oro, para esperar cerrar ya este tema. Pero ese tipo de cosas son las que trabajamos con productores, con exportadores, pero me acaba de dar una idea. Perdón, Gerhard, para el viernes, la prefectura del oro y el cobro de agua por área, no por consumo. Como que a mí me cobren la comida, voy a un restaurante y me cobren no por lo que como, sino por el tamaño de la mesa que pedí. No joda. O sea, pues no. No, pero así se están tomando. Y así se están dando varios años, sí, años. Pero estos temas los levantamos con los productores. Y ahí tenemos nosotros un monitor dentro del gremio que lo llamamos Observatorio de Políticas Públicas. Y uno de los temas que decían, AEBE coordina el clúster bananero, AEBE es una asociación de exportadores. ¿Qué hace por los productores? Y ahí dijimos, bueno, tenemos que también tener nuestro portal de transparencia en qué tipo de temas estamos levantando. No es mala la pregunta. Y ahora ellos pueden acceder a un observatorio de políticas públicas interno del clúster y ven todo el equipo nuestro a nivel de políticas públicas, legal, en qué puntos estamos trabajando. Y uno de los medidores que nos agradó que salga es que el 43% de todas las acciones que hemos logrado es para los productores. Ah, qué bien. Y son 228 acciones. Qué bien, porque hace unos años había un enfrentamiento más o menos. Que han ahorrado 220 millones de dólares a toda la industria de banano solo en defensa. 220 palos. Sí, ya lo armamos de esa forma. Entonces es un observatorio transparente en el que ellos ven el estar unidos, el tener discusiones técnicas, el actuar y dar seguimiento a los temas, es un negocio para el bananero. Y bueno, para todo el mundo, en toda actividad. Sí. Si usted no le empieza algo y no le da seguimiento, tenga la seguridad que va a perder. Así es. Pero es parte de la dinámica que tenemos de hoy, esta administración gremial y el concepto del clúster. Hace años había el concepto de que la industria del banano de exportación era inelástica. O sea, que si tú le vendías 10.000 cajas más a Pepito, era porque Pepito le había dejado de comprar 10.000 cajas a Dole, por ejemplo, si era bonita. Pero ahora con la explosión demográfica y con el incremento de la capacidad, brutal incremento de la capacidad adquisitiva de China y de India, que aquí la gente habla muy poco de la Federación India, pero la Federación India tiene la sucursal de Silicon Valley. Sí. Ahí cuidadito. A ver, ¿cuánto banano se produce actualmente en Ecuador, en
Se mide en toneladas, creo, ¿no? Sí, y si lo vemos en número de cajas, vamos, no, cajas. En la última... Las cajas de 44 libras. Sí, en el último, si hablamos año cerrado, 358 millones de cajas. Y si hablamos del último mes, comparado en junio 2026 con junio 2025, 210.75 millones en este primer semestre de cajas. Es un incremento muy grande. Sí, vamos incrementando. La pregunta es, ¿y dónde lo colocas? Vamos incrementando, al menos ya analizando el semestre, un 5.46%. Y yo creo que obviamente el mercado, el pie de banano a nivel de los mercados es tan perfecto, ¿no? Que si es que llega a haber una sobreproducción, obviamente el mercado se va a regular. No se pueden colocar, se reduce los precios, incrementa más el esquema de procesados, porque cuando hay precios bajos incrementa más el tema de puré, de flakes, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el mercado es tan perfecto, pero la dinámica también hay que monitorearla de acuerdo a cómo se va dando. Voy a poner un ejemplo. Ahora que para nosotros no podemos exportar banano a Argelia, que era un mercado para nosotros. Sí, era un mercado para nosotros que en su temporada de compra digamos, era complementario con temporadas bajas en Rusia y en Europa. O sea, era al revés. Nos suplía. O sea, te ayudaba en la temporada baja. Era un buffer. ¿Y qué pasó con Argelia? Dentro de los esquemas geopolíticos, al nosotros iniciar en relacionamiento, digamos, con otro tipo de países en la zona, ellos dejaron de emitir la licencia de importación, especialmente cuando empezamos nuestra relación con Marruecos. Sin duda. Es que ahí hay un problema. Sí, sin duda, obviamente. Sí, eso es político, no tiene nada que ver con el banano, no tiene con nada la que ver. calidad, con nada. No. Pero, digamos, el banano africano empezó a suplir este mercado y nosotros. Como el banano africano estaba supliendo igual la Unión Europea, se redujo la exportación de ellos allá y nuestra exportación en Europa creció. Y perdóname, pero creo que sale mejor venderle a Europa que a Argelia, ¿no? Me da la impresión. Ninguno de los mercados es despreciable. Todos los mercados son buenos. En la temporada de compra de Argelia, los precios son muy altos. Para la temporada. Para la temporada. Claro. Porque la temporada baja. La parte de un tema de continuidad, obviamente hay otro tipo de mercado. Pero ningún mercado es malo. No. Todos los mercados son buenos, pero tienen dinámicas distintas de trabajo, ¿no? Y lo que tenemos que procurar como país y como sector es cada vez más ampliar nuestra capacidad competitiva para dejar el camino abierto a que sigamos creciendo en otros mercados y en unos consolidados. Por último, en el tema Fusarium y moco. Perdón, ¿qué es un moco? ¿Por qué se llama moco? ¿Qué es una cosa en forma de moco? ¿Qué? Genera una obstrucción igual dentro de la planta que no permite pasar los nutrientes y la marchita. Ya, como cuando tienes una gripe brutal y el moco te impide respirar. Por ahí va. Yo pensé que era alguna cosa que parecía moco. Así, no me enseñes, por favor, que no es muy agradable. A ver, y en el tema tanto del Fusarium como ahora del famoso moco, la acción, la ayuda, el verbo rector que quieras escoger del gobierno nacional, de los gobiernos nacionales, porque esto viene desde antes de la pandemia, estamos hablando de 3 gobiernos distintos. ¿Cómo ha sido? Yo creo que el elevarlo a emergencia nacional ayudó mucho a comunicar la gravedad del asunto. Y hay 2, obviamente, las capacitaciones continuas que se van dando a los distintos productores. Hemos acompañado estos procesos, cooperaciones internacionales también. Ya, pero el Estado ecuatoriano. No, aparte por eso. De decretar la emergencia, ¿qué más hizo? Han acompañado a poder. No se han limitado a decretar la emergencia y decir, mira tú cómo se arregla. No. Han acompañado los procesos de capacitación, entrega, obviamente. O sea, han sido proactivos. Sí, y también hay que entender que aquí también hay una corresponsabilidad. Cada productor es guardián de su finca. Si tú lo capacitas, das las herramientas, tú tienes que implementar las medidas de seguridad, porque tú tienes que proteger tu inversión.
¿no? Entonces, además, si no protestes, friegas tú y friegas a todos los españoles. Correcto. Entonces, eso es un poco el esquema de comunicación. Hoy en día también, ante estos desarrollos, obviamente tuvimos el acompañamiento también del Ministerio de Agricultura. El ministro estuvo con nosotros dando respaldo a este proceso que hemos tenido con CAF, con Embrapa, también Agrocalidad en el proceso que tenemos con el SPOL y el CIBE. Y ahora hemos firmado un convenio con el IICA, para el IICA, que es ¿Qué es eso? Que es el Instituto de Agricultura de la región, que trabaja igual con distintos fondos de cooperación y es un aliado estratégico para la agricultura aquí. Suprarregional. Suprarregional. Supranacional, perdón. Sí, supranacional. Sí, perdón. Y de ahí obviamente es una entidad que trabaja con varios productos agrícolas y apoya al Ministerio de Agricultura. Y dentro de este convenio es de manera conjunta como Clúster Bananero, ellos y el Ministerio de Agricultura, captar distintos fondos que puedan haber de trabajo al complemento del desafío fitosanitario acá, fortalecer los esquemas de vigilancia de agrocalidad, fortalecer los esquemas también de trazabilidad de la información para integrar la unidad de banano con agrocalidad. Entonces estamos en esa vía de generarle mayores herramientas a las instituciones públicas para el control y alerta temprana. Incluso hemos sumado ya hace algunos meses a Agrocalidad, nosotros como clúster, un dron multiespectral a la tecnología de drones que ellos también venían generando para monitorear, para que ellos ese dron multiespectral lo usen para zona cero y poder tener esas imágenes de alertas tempranas. Nos hemos puesto a disposición a procesar esas imágenes para poder compartir al interno del sector un análisis situacional. Estamos en ese proceso. Entonces yo creo que es un trabajo conjunto entre autoridades, instituciones internacionales, fondos de cooperación y obviamente decisiones sectoriales que con una ruta clara de lo que queremos llegar. Variedades, retardar los procesos de diseminación y herramientas tecnológicas que nos ayuden a visibilizar esto. Voy a regresar a lo primero. ¿Se acuerdan de este cosito de aquí, de los que parece un filatélico loco? Que ha puesto en un guineo, se ha dedicado a poner sellos. No, son sellos de correo cuando existían, ¿no? Cada vez van a valer más, por si acaso. A ver, déjame lograr ahí en la foto. De todos esos sellos que están aquí, que nosotros tenemos acá, supongo que todos son importantes, ¿no? Solo lo doy por sentado. Sí. Pero ¿cuál es el clave, el core, el que si no está, ni me busque los demás sellos? Yo creo que los más ¿cuáles? generales, porque tampoco es un desafío de decir este es importante, este no. Son requisitos, pero los más usados. Los más usados, no a nivel de oído, yo creo que los más usados. A ver. Global Gap. ¿Dónde está eso? Ya lo vi. Global Gap. Global Gap está en la punta del guineo, en blanco con letras verdes. Rainforest Alliance, que es la rana. Ya. El verde. ¿ya? El verde. Y también la certificación orgánica, pues el tema de banano orgánico. Acá está. Aquí en la mitad del guineo, la que tiene una hojita verde. Y ahora esa. ¿Y cuál fue la última que me marcaste? Rainforest Alliance. Ok. O sea, obviamente hay varios, ¿no? Está vinculado a la protección del ambiente. No, sostenibilidad social y ambiental. Okay. Sostenibilidad social y ambiental. Ahora hay otro nuevo sello que salió que se llama LEAF. ¿Uno nuevo? Uno nuevo. LEAF. LEAF. ¿Cómo se escribe? L-E-A-F. Hoja. Sí. Pero parte de la discusión del Foro Mundial Bananero es pasar por procesos de homologación. Esa es la alerta que estamos llevando al mundo. Y varios productos de frutas a nivel global se nos han sumado. Este estudio es público y lo estamos discutiendo a nivel de FAO y lo desarrollamos nosotros como clúster. Así que son procesos, no solo implican el país. Nadie así hizo un día. Pero estamos dando seguimiento a que haya un esquema de homologación importante dentro de, más sobre todo en el manejo de auditorías. No, es que si no, no vas a ningún lado. Simplemente como eso. José Antonio, muchísimas gracias. Ha sido muy instructivo.
Realmente esto es de locos. Y además lo del cobro del, ¿cómo es? El agua Por hectárea. hectárea en vez de por consumo. Batalla legal ganada. Sí, Así yo que... sé, pero que yo quisiera que... Es que, a ver, ni el mejor abogado del mundo le podía... O sea, ibas donde un abogado... Porque hay abogados que con tal de timbrarte te dicen que te ganan, ¿no? Pero vamos a hablar de los mejores abogados del mundo que son gente seria. Le llevas el que cobra por hectárea y le va a decir, oiga, pero esto es agua, ¿no? Pero el agua no se cobra por el consumo. Y bueno, sí. ¿Y por qué usted cobra por hectárea? Bueno, porque hubo una decisión del... O sea, que busques otro abogado. Digo, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer Muchas gracias tenerte por la aquí. Por invitación. favor, esta es tu casa. Cuando Muchas tengas gracias. alguna novedad, Muchas buena, gracias. por Muchas favor. gracias. Y si no Muchas es gracias. buena, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya sabes el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí Gracias. me voy a tomar unos minutitos que quedan antes de que Gerhard me fusile. Y antes de que me ponga el papel, estuvo con nosotros el ingeniero José Antonio, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, AEDEBE. Ya. José Antonio Hidalgo, ingeniero, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Ya. AEBE Ecuador. Ya. A ver. Yo les ofrezco para la próxima semana tener una, ¿cómo sería? Una lista de peor a menor, o sea, de más malo, pésimo, maldito, desgraciado y feliz a suave. ¿Ya? En esa lista vamos a poner las dictaduras que han habido en Sudamérica y no sé si incluirlas de Centroamérica. Porque estos días he estado buscando, recopilando datos, viendo información, y resulta que para los estándares sudamericanos y centroamericanos, ni siquiera el gobierno militar de 1963 a 1966 y el de 1972, que terminó entregando el poder en 1979, cumplen los estándares de las dictaduras de los países que tuvieron dictaduras duras. Porque eso se llama dictadura. Pero si aquí me acuerdo que a la prensa le llamaban dictablandas. A ver, eran ilegítimas porque nadie se puede tomar el poder porque le da la gana. Que fue lo que hicieron los cuadrumviros, que quedaron después en 3 en 1963. Y fue lo que hicieron en 1972 los triunvirus. También la diferencia, ¿no? El triunvirato en Roma, el primero, César, Pompeyo y Craso. El segundo, Octavio, Marco Antonio y Lépido. Y aquí tenemos lo que tuvimos. Pero ni siquiera ellos, que sí, ilegítimos, que nunca fueron presidentes de la República, que se tomaron la jefatura del Estado y que yo, es algo que quiero que alguien me ayude, que esté en Quito y que pueda ver en Carondelet. Yo me imagino que no hay fotos de los señores esos en el Salón Amarillo, porque ellos no fueron presidentes de la República. A ellos no los eligió nadie. Nadie. Y no me jodan con el general Alfaro porque él sí lo eligieron. No. Ya. Pero a ningún gobierno militar del siglo XX fue electo. El del general Enríquez Gallo tampoco fue electo. Fue un golpe de Estado, un cuartelazo, ¿no? Ni siquiera golpe de Estado ni revolución. Un cuartelazo. Ya. Y del otro cuartelazo, el 28 de mayo, no salió un gobierno militar, salió un gobierno civil. Entonces, a ver. 1. 2.
Según la historia oficial ecuatoriana, las denominadas, voy a usar la palabra que es la que usan, no es la apropiada, voy a buscar una mejor, masacres de ciudadanos, se dieron en gobiernos electos por votación popular. El 15 de noviembre de 1922, creo que el presidente era el señor Tamayo, electo por votación popular. Bueno, la guerra de las 4 horas y de los 4 días en Quito, eso fue entre militares, nada que ver. Lo del 2 y 3 de junio de 1959, gobierno del doctor Camilo Ponce, votación popular. Y ahí se dio bala, por si acaso. Sigamos. El incidente que nunca quedó bien aclarado del ingenio que en ese tiempo se llamaba Astra, en el cual mucha gente aparentemente se ahogó porque tratando de escapar de la fuerza pública se lanzaron al agua y no sabían nadar porque eran personas que vivían pues en las alturas, en comunidades donde ahí no hay como nadar, pues hermano. Ya. Entonces, primera cosa, aquí nunca un gobierno dictatorial ha tenido pues los niveles ni remotamente lo que han tenido los demás países. Pero si les decían cómo era dictablandas. Sigamos. Otro requisito fundamental para decir que hay una dictadura es que usted no necesita estado de excepción. Usted una dictadura si los miembros o el miembro o el que maneja el gobierno, el dictador, emite un decreto diciendo que está prohibido la libertad de expresión, algunos nos vamos a la cárcel y otros tenemos que ir, pues, ¿no? Cuando dieron el golpe militar en 1963, sí, cerraron algunas radios temporalmente porque estaban defendiendo la vigencia del gobierno democrático del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, que había sido electo vicepresidente junto al doctor Velasco Ibarra en el año 1960, cuando no había segunda vuelta. Sin embargo, el binomio Velasco-Arosemena sacó más votos que todos los demás juntos. O sea que si hubiera habido segunda vuelta, ganaba en primera. Así de arrasador fue el triunfo del doctor Velasco Ibarra. Pero lo cerraron unos días y después volvieron a abrir. Ah, sí, desterraron unos políticos, pero si ese era el negocio del político en ese tiempo, que lo destierren o lo metan preso. No hubo tortura, no torturaron a nadie. Y eso fueron, digamos, algunos le llaman dictaduras militares. Para mí, al lado de las verdaderas dictaduras militares, esto da risa, ¿no? Entonces sigamos. ¿Qué más? En una dictadura, al que se le ocurre llamarle dictador o indilgarle insultos o indilgarle violaciones a la ley al dictador, dependiendo del país, o se va a la cárcel, o se va al exilio, o lo matan. A ver, díganme a mí a quién. Y no me saquen el tema del economista Don Calderón, porque a él lo matan porque él se defiende. Pero la orden del general Jarrín, que se fue a la cárcel en las dictaduras de verdad, quien manda a matar a un opositor del gobierno no se va o a golpear, que esa era la idea, y luego se le fue la mano a los que sabemos, el Gordolucho, Plin Méndez, etcétera, ya se le fue la mano, ya. Pero ahí no se van a la cárcel. El general Jarrín Cagüeña fue declarado culpable. Y como no había testigos del Estado, el capitán o mayor Hermosa Escola, que es el que devela el plan, también se fue a la cárcel por complicidad. No le valió de nada ser el que, si él no hablaba, no sabían quién era, ni quiénes fueron. Entonces, ¿dónde están? Entonces, no entiendo
no entiendo bien cómo alguien que, si bien políticamente ha sido un fracaso monumental, pero monumental. Tanto que cuando quiso ser presidente por votación popular quedó octavo entre 8. Y que ejerció la presidencia porque el presidente se estrelló en un avión o lo estrellaron. Eso todavía no está claro. Puede que algún día de aquí a 20, 30, 50 o 100 años se descubra bien qué pasó. Pero al menos al momento hay dos hipótesis. Ambas hipótesis. Ya. Usted no puede, en base a su ni edad, ni experiencia, ni el cargo que ocupó por accidente, porque cuando lo quiso ocupar por las buenas, octavo entre 8. El altísimo concepto que tenía el pueblo ecuatoriano de él, ¿no? Octavo entre 8. Comparar cosas que no se pueden comparar. Acciones que no se pueden comparar. Vamos a hacer una listita de las, vamos a llamarlo así, abusos de poder de los que él comparó y que dijo que eran la misma cosa. El presidente Correa, 3 veces electo presidente de la República, por si acaso. El presidente Noboa, 2 veces electo presidente de la República, una para completar un mandato, pero lo eligieron presidente de la República. No lo eligieron completador de mandato, lo eligieron presidente de la República. Y la segunda, claro que según la Constitución actual, solo le cuenta una para la siguiente reelección a la que tendría constitucionalmente derecho. ¿Ya? ¿Sabe que me la guardo para cuando tenga la lista? Lo que iba a decir. Nos vemos mañana. Chao. RTP